Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 61. Chapter 66. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/Arriteshhadaf 0869. En el extremo del puerto industrial de la ciudad, una fábrica abandonada brillaba con una luz chillona, una llaga cancerosa en la oscura costa. En su interior, el aire estaba impregnado del hedor a licor barato y humo rancio de cigarros. Risas estridentes y el tintineo de los vasos resonaban en las paredes de chapa ondulada, salpicados de gritos groseros y jactanciosos. Jefe, esta vez sí que hemos dado en el clavo. Un nuevo lote de mercancía de primera, dijo un hombre con un rostro delgado y parecido al de una rata, con una voz cargada de adulación, dirigiéndose al hombre que estaba en el centro de la habitación. El líder, Víctor Drake, dio un profundo trago de vino, saboreando el momento. Todo es gracias al arduo trabajo de mis hermanos, dijo con magnanimidad, aunque su mirada carecía de calidez. Mientras hablaba, enredó sus dedos en el cabello blanco como la nieve de la joven que estaba a su lado, obligándola a bajar la cabeza. Estaba bañada en lágrimas y su cuerpo temblaba. Estaba aterrorizada, pero no se atrevió a resistirse. En los últimos días, había visto con sus propios ojos lo que les sucedía a las otras mujeres endeudadas. Después de que esos hombres satisficieran sus deseos, las arrojaban sin miramientos a burdeles clandestinos. Sabía, con una certeza que la desgarraba por dentro, que esa noche le tocaría a ella. Pero por mucho miedo que tuviera, resistirse no era una opción. Su hijo de 1 año contaba con ese dinero para salvar su vida. No tenía educación, ni talentos especiales, ni dinero. El padre del niño había desaparecido en el momento en que quedó embarazada. Lo único que le quedaba a la joven para vender era su cuerpo, tan joven y frágil como su esperanza. Sintiendo las miradas codiciosas y depredadoras de los gánsteres sobre ella, intentó encogerse, volverse invisible. ¿Por qué te escondes? Gruñó Víctor, perdiendo el buen humor. Agarró a la mujer por el cuello y la estrelló de cara contra la mesa pegajosa y astillada. 1 y justo cuando la respiración de la mujer se entrecortó y su visión se nubló, las puertas de la fábrica se abrieron de golpe con un estruendo metálico ensordecedor. ¿Quién? Gritó Víctor, alertando al instante, mientras bajaba la mano a su costado. Una figura, recortada contra el umbral en ruinas, permanecía cubierta de pies a cabeza con una elegante armadura plateada. TSK. El perfil no te hace justicia, resonó una voz, filtrada a través de los altavoces de la armadura, con un tono de disgusto. Eres aún más repulsivo en persona. El recién llegado era, por supuesto, Russell. Siempre había sabido que este mundo, un lugar que aún consideraba una versión alienígena de la dinastía Min, distaba mucho de la pacífica sociedad de su tierra natal. Pero no fue hasta este momento, de pie en esta guarida de crueldad casual, que comprendió la verdadera profundidad de la oscuridad que yacía oculta bajo la superficie. Víctor Drake miró fijamente al hombre con armadura, con la mente acelerada. Eres un fabricante de cartas, afirmó con voz fría. ¿Qué asunto tienes conmigo? Solo he venido a pedir algo prestado, respondió Russell con voz distante, un escalofriante contrapunto al caos que reinaba previamente en la habitación. Víctor estaba confundido, pero el aura peligrosa que emanaba de la figura acorazada era inconfundible. Adoptó un tono conciliador. Lo que quieras, solo dímelo. Si lo tengo, con gusto te lo daré. Oh, estoy seguro de que lo harás, dijo Russell. He venido a pedirte prestada tu cabeza. Antes de que pudiera siquiera asimilarlo todo, Russell sacó su carta. Una figura con cabello verde musgo y 3 espadas en la cadera se materializó a su lado. Fue una coincidencia que sus dos creaciones más recientes, Zoro y el Mark III, fueran completamente desconocidas, lo que las convertía en las herramientas perfectas para esta operación encubierta. El rostro de Víctor se congeló, para luego transformarse en una máscara de furia. Bastardo arrogante. Escupió. En un instante, una figura de piel carmesí que sostenía un tridente de acero apareció ante él. Una carta demoníaca de nivel bronce. Zoro ordenó Russell con calma. Hazlo rápido. Ante la orden, Zoro adoptó una postura de combate, colocando la empuñadura de su tercera espada entre los dientes. Al ver esto, Víctor no pudo evitar soltar una risa burlancia. Jajaja. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Acaso intentas hacerme morir de risa? Al oír las burlas, los ojos de Zoro se congelaron.
Un aura aterradora, casi visible, comenzó a emanar de él. Onigiri y Asura. Estilo de 9 espadas. Por un instante fugaz, Víctor creyó ver la imagen fantasmal de un demonio de 3 cabezas y 6 brazos superpuesto al cuerpo de Zoro. La ilusión fue tan poderosa que retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Un truco? ¿Una ilusión? Pensó, mientras le brotaban gotas de sudor en la frente. Volvió a la realidad al oír el rugido de su propia carta cuando el demonio lanzó un torrente de fuego furioso hacia Zoro. Los hombres de Víctor, al ver que comenzaba la batalla, finalmente reaccionaron. Los que tenían cartas las invocaron. Los que no, buscaron refugio. Pero después de que una sola y contundente ráfaga del cañón repulsor en la palma de Rusell aniquilara varias invocaciones de nivel hierro, el resto de los hombres de Víctor se quedaron paralizados. Víctor vio el poder del traje blindado y se le encogió el corazón. Todo depende de mí, se dio cuenta. Para entonces, las llamas habían alcanzado a Zoro. El calor horrible era tan intenso que le rizaba las puntas del cabello. Pero entonces Itoryu. Shishi Son. Estilo de una espada. Canción del león. Al oírse la voz de Zoro, la escena que siguió hizo que las pupilas de Víctor se contrajeran hasta convertirse en puntos de luz. Con un movimiento único e imperceptible, la ola de fuego se partió limpiamente por la mitad. Al instante siguiente, Zoro desapareció. Cuando reapareció, la carta demoníaca que tenía detrás presentaba una línea sangrienta en el pecho y se disipó en partículas de luz. ¿Qué? La voz de Víctor era un chillido agudo de incredulidad. No podía comprenderlo. Su carta principal de nivel bronce, derrotada en un solo intercambio. La única explicación era que o bien la carta del oponente era de una calidad increíblemente alta, o bien el hombre de la armadura era un fabricante de cartas de nivel plata. Ambas posibilidades eran aterradoras. No podía aceptar ninguno de los dos resultados. Pero la realidad era ineludible. El rostro de Víctor se torció en una sonrisa más fea que una mueca de dolor. Señor, por favor, déjeme ir. Le daré todo, todas mis pertenencias, se lo juro. Y ella, dijo, señalando con un dedo tembloroso a la mujer en el suelo, lo hizo voluntariamente, señor. Todo fue voluntario. La única respuesta fue el silbido agudo de una hoja desenvainada. El hecho de que pienses que eso marcaría la diferencia, resonó la voz fría de Rusell, es lo que me repugna. Cuando la hoja brilló, la vida pecaminosa de Víctor Drake llegó a su fin. No te muevas. Una voz nerviosa y temblorosa rompió de repente el silencio. Uno de los matones que quedaban le apuntaba con un cuchillo afilado a la garganta de la mujer. Rusell ni siquiera giró la cabeza. Una minigun de 6 cañones se desplegó desde la hombrera del Mark III. Con un zumbido mecánico ensordecedor, un solo proyectil cruzó la habitación y un agujero sangriento apareció en la frente del gánster. Deberías haberte quedado callado y haber esperado lo mejor, suspiró Rusell. Luego dirigió su mirada a los otros gamberros aterrorizados. Bien, pues. Es hora de limpiar. La ametralladora volvió a girar y Rusell, metódicamente, acabó con la vida de todos los matones presentes. No sentía ninguna carga en el corazón. Lo que había oído antes de entrar en la fábrica le había bastado para convencerse de que todos allí eran escoria. Matarlos era un servicio público. Además, cuanto más limpio fuera el trabajo, menos probable sería que descubrieran su identidad. Tras unos instantes, cesó el sonido de los disparos. La fábrica se había convertido en una carnicería, repleta de cadáveres. Rusell exhaló profundamente. La adrenalina comenzaba a disiparse. Era la primera vez que mataba a tanta gente a la vez, pero sus experiencias recientes lo habían insensibilizado ante la visión de la sangre. Bien. Ahora viene la parte emocionante. Saquear los cadáveres. Por desgracia, para gran decepción de Rusell, todos los hombres eran pobres. Claro que, pensó, ¿quién lleva los ahorros de toda su vida a un mugriento almacén para una noche de desenfreno? Ah, suspiró Rusell en silencio. Parecía que, a diferencia de los protagonistas de otras novelas, él no estaba destinado a enriquecerse a costa de sus enemigos derrotados. En ese momento, las únicas 2 personas con vida en la fábrica eran Rusell y la mujer. Ella se tapaba la boca con las manos, aterrorizada de que cualquier sonido llamara su atención. Al ver esto, Rusell negó con la cabeza y se dirigió hacia la puerta de la fábrica. Sabía que dejar un testigo era un riesgo, un posible cabo suelto. Pero, llegado el momento, simplemente no podía matarla. Confiaba en sus movimientos sigilosos hacia y desde el lugar, y en la armadura integral, para mantener su identidad a salvo.
Señor, una voz tímida sonó de repente a sus espaldas. ¿Podría decirme su nombre, por favor? Russell se detuvo en el umbral, aún de espaldas a ella. Reflexionó un momento y luego habló sin girar la cabeza. Soy Iron Man. 5 interrogación de cierre 1 300 piedras de poder para un capítulo extra. Comentario 14 comentarios. Votar Chapter 62. Chapter 61. Strategic Planning 2 para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/Arriteshhadaf 0869. Russell regresó a casa alrededor de las 9 de la noche. Su misión había sido directa. No intentó reclutar a Víctor Drake, sino ejecutarlo de forma rápida y brutal. Intentar incorporar a un hombre así a la sociedad de mendigos espirituales habría sido una farsa inútil. Hundido en su sofá, Russell comenzó un repaso mental de su arsenal actual. Entre sus cartas de criaturas de nivel hierro se encontraban Cazador de Demonios Yoriichi Tsujikuni morado, Centípede Ken Kaneki rojo, y Pidgeot verde. En el nivel bronce, ahora contaba con los 2 hermanos no oficiales, Luffy y Zoro. Su colección de cartas de objetos consistía en los 3 tesoros, las cuentas de ocultación y la formidable armadura Mark III. Sin embargo, con su propio ascenso al rango de bronce, sabía que sus cartas de nivel hierro, en particular Yoriichi y Kaneki, se usarían cada vez menos en batallas serias. Kaneki no tenía problema. Al menos tenía una ruta de progresión clara y establecida. El problema radicaba en Yoriichi. La historia que Russell había escrito para él era un ciclo cerrado que terminaba con su muerte, lo que significaba que la carta no tenía una ruta evolutiva predefinida. Pero entonces Russell consideró lo que había aprendido. Siempre que la configuración de una carta fuera razonable y completa, se podía crear una nueva evolución. Eso, combinado con la extraña retroalimentación que había recibido de ese espacio misterioso al crear la marca 3, le dio una pizca de esperanza. De todos modos, todo era historia inventada. Tal vez Yoriichi aún tenía una oportunidad. 4. El mayor problema era Zoro. El espadachín que debería haber sido su as bajo la manga ya no podía aparecer abiertamente debido a su trabajo encubierto. Esto dejó a Russell en una posición estratégica vulnerable. Necesitaba urgentemente añadir cartas más poderosas y útiles a su repertorio público. Es que escribí la historia de Yoriichi hasta su conclusión, pensó Russell en silencio. Si el personaje no hubiera muerto, habría tantas historias nuevas que escribir. Podía imaginar a Yoriichi viajando a través del océano a un nuevo continente y conociendo a un espadachín legendario y sin nombre de otra epopeya. Pero ese estilo no encaja del todo, reflexionó. De repente, recordó un pequeño detalle del mundo de Demon Slayer. Recuerdo que había un sistema para las almas en ese mundo, ¿no? Era cierto. El autor original lo había incluido, aunque no era una parte importante de la trama principal. Entonces, ¿y puedo convertirlo en un Shinigami? Murmuró Russell, acariciándose la barbilla mientras la idea tomaba forma. Un maestro espadachín, un encuentro cercano con la muerte, una conexión con el alma y el único concepto que se le ocurría que lo unía todo era un Shinigami. Si esto es realmente posible, razonó, con creciente entusiasmo, entonces el límite de Zoro tampoco será un problema. ¿Qué impedirá que el mejor espadachín del mundo futuro saque una Zanpakumo algún día? 7. Su brillante línea de pensamiento se detuvo en seco al consultar el saldo de su cuenta. Poco más de 600.000 créditos. Una oleada de melancolía lo invadió. Ni el mejor chef puede cocinar sin ingredientes. Para mejorar a Yoriichi a bronce, necesitaría fusionar al menos 2 o 3 materiales de ese nivel en la carta para tener alguna posibilidad de éxito. Con sus fondos actuales, tendría suerte si pudiera permitirse un solo material de bronce de calidad púrpura. Pero entonces, recordó el premio que aún no había reclamado. Otra entrada a un reino secreto. Tengo que aprovechar esta oportunidad para ganar mucho dinero. Su plan original había sido encontrar un reino rico en materiales médicos, pero ahora que poseía el Mark III, con sus excelentes capacidades defensivas y de escape, eso ya no era una prioridad. En apariencia, solo era un estudiante de secundaria. No debería encontrarse con mucho peligro en su vida diaria. Bueno, corrigió, no estoy muy seguro de decir eso. Pero con su nueva membresía en la sociedad, las amenazas que acechaban en las sombras de Nueva Metro deberían, en teoría, dejarlo en paz. Oye, ¿te has enterado? Anoche hubo un caso de asesinato importantísimo en el distrito de Belgrove. A la mañana siguiente, los susurros llenaban el aula principal de la escuela secundaria New Metro First.
Russell, que acababa de entrar, sintió que su cuerpo se tensaba por un instante antes de obligarse a relajarse. Se dirigió tranquilamente a su pupitre, escuchando atentamente la animada conversación de sus compañeros. Ya sé. Dicen que el asesino se llama Aim Allman. ¿Apuntar a Allman? Russell se quedó atónito por un momento antes de que el sonido se registrara. Soy Iron Man. Sintió una oleada de impotencia, pero no era como si pudiera levantarse y corregirlos. 5 sí, y hoy que llevaba una armadura plateada. ¿Armadura plateada? Qué raro, mi primo dijo que eran mallas plateadas. ¿Qué tontería es esta? El rostro de Russell se ensombreció. Uno y su carta es la de un espadachín que usa un estilo de 3 espadas. Eso es basura, obviamente era un estilo de 4 espadas. Están todos equivocados. Mi tío, que trabaja para la guardia de la ciudad, me dijo que era el estilo de la espada de las 99. 3 ¿Por qué siempre es el tío de alguien? Pensó Russell, aunque secretamente se sintió aliviado. Aparte de la mujer a la que había rescatado, no había testigos directos. Estaba completamente oculto por la armadura y las cuentas de ocultación, y las cartas que había usado eran completamente desconocidas. No había peligro real de que se descubriera su identidad. No le sorprendió que la muerte de Víctor Drake se hubiera hecho pública. Con tantos cadáveres y un superviviente, ni siquiera Marcus podía silenciar la historia por completo sin levantar sospechas. Era mucho mejor dejar que la noticia se difundiera y que Marcus manejara los rumores en secreto. Al llegar a su asiento, Russell vio a Nancy leyendo tranquilamente un libro. Esto le recordó su comentario anterior sobre el extraño comportamiento de su padre. Russell tenía su propia teoría al respecto. Me temo que el director Blake y los demás sospechan que el señor Whittemore es el traidor. Era una sospecha que se le había pasado por la cabeza brevemente. Después de todo, Jonathan Whittemore siempre estaba involucrado en sus asuntos. Pero no tardó en descartar la idea. Puede que otros no conocieran todos los detalles, pero él sí. En varias ocasiones, había sido él quien había llamado a Jonathan para pedir ayuda. Apartando esos pensamientos, Russell la saludó. Hola, Nancy. ¿Cómo ha estado tu padre últimamente? Nancy levantó la vista. Oh, Russell. La verdad es que está mejor que antes, respondió. Y no sé si es solo mi imaginación, pero parece mucho más libre últimamente. Ahora pasa más tiempo en casa. Al oír esto, Russell suspiró para sus adentros. Así que es cierto. Sus palabras prácticamente confirmaban su sospecha. La asociación realmente creía que su padre era un traidor. ¿Por qué si no un fabricante de tarjetas de oro estaría prácticamente desempleado en un momento tan crítico? En teoría, la forma de ayudarlo era sencilla. Denunciar en secreto a Marcus como el verdadero traidor. El problema era que la sociedad de mendigos espirituales no era tonta. Pocos dentro de la organización conocían la verdadera identidad de Marcus. Si Marcus tuviera problemas justo después de reclutarme, sabrían que era yo al instante. Por eso aún no había actuado. Al menos, pensó, tengo que esperar hasta comprender la verdadera magnitud de la red de la sociedad. A pesar de su tormento interior, tenía que decirle algo reconfortante. No podía decirle que su padre era sospechoso de traición y que lo habían suspendido de sus funciones, así que recurrió a la única excusa tranquilizadora que pudo ofrecer, por muy endeble que pareciera. Bueno, supongo que debería descansar más ahora que se está haciendo mayor. Para su sorpresa, Nancy suspiró aliviada. Tienes razón, se quejó en voz baja, aunque su tono era alegre. Antes estaba tan ocupado. Es agradable que por fin tenga tiempo para estar conmigo. Al ver su genuina felicidad, Russell sintió una oleada de alivio. Mientras ella pudiera aceptarlo, eso era lo que importaba. 300 piedras de poder para un capítulo extra. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 63. Chapter 62. The Next Move. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RiteshHagaz0869. Esa tarde, Marcus apareció en casa de Russell, puntual como siempre. A esas alturas, Russell ya no le daba importancia a esas visitas sorpresa. Ignorando la presencia de Marcus, pasó por la sala de estar y entró en la cocina para servirse un vaso de agua. Tienes un lado despiadado, la voz sorprendida de Marcus lo siguió desde la sala. No se esperaba que Russell fuera tan osado como para aniquilar a Víctor Drake y a toda su banda. Como presidente de la filial del distrito Evergrove de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas, naturalmente había sido informado de las consecuencias en la fábrica abandonada una vez que la mujer denunció el caso.
Tras dar un largo sorbo de agua, Ruselli regresó con una leve sonrisa en los labios. No aceptó las condiciones. ¿Para qué mantenerlo cerca? Además, todos los presentes me oyeron ofrecerle reclutarlo. Era mejor matarlos a todos. Marcus miró a Ruselli con una expresión significativa. Sabía perfectamente que la historia solo se había filtrado porque Ruselli había dejado ir a la mujer deliberadamente, pero era un detalle menor que podía pasar por alto. Al fin y al cabo, Ruselli no había revelado su verdadera identidad. De hecho, este incidente público incluso podría ser útil para crear una clara separación entre las dos identidades de Ruselli, el estudiante de secundaria y su despiadado alter ego. El chico era extraordinariamente precavido, incluso cuando hacía cosas malas. Supongo que ya has usado los materiales que te dio 5. Preguntó Marcus con curiosidad, mientras su mente relacionaba el relato de la mujer sobre la armadura de plata con el caso. Uno sí, admitió Ruselli sin rodeos, aunque no tenía intención de invocar la armadura para una demostración. Marcus no insistió, pero quedó nuevamente impresionado por la magnitud de talento de Ruselli. Bueno, al menos ahora está de nuestro lado, pensó con una mezcla de amarga satisfacción. 4 por cierto, dijo Marcus de repente, recordando el detalle más extraño del informe del testigo, ¿qué es un Aymalman? ¿Aymalman? Ruselli se quedó paralizado un instante antes de comprender el sonido. Dejó escapar un suspiro de impotencia. Es Iron Man. No podía darles mi nombre real, ¿verdad? Necesitaba un nombre en clave para su trabajo en la sociedad, y como poseía la Mark III, Iron Man se le había ocurrido de repente. Por desgracia, al no existir Tony Stark en este mundo, la referencia pasó desapercibida para todos. Sin embargo, la ironía no le pasó desapercibida. Stark también había sido perseguido por una organización nefasta y había escapado construyendo en secreto la armadura Mark I con los materiales que le proporcionaron. El paralelismo era casi poético. Marcus no tenía tiempo para detenerse en una pregunta tan insignificante. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de tela. Esta es la recompensa por tu misión. Era un núcleo Ghost, de nivel bronce, con un brillo deslumbrante de calidad dorada. Ruselli tomó el material, con el rostro impasible, pero en su interior se encendió una chispa de sombría satisfacción. ¿Acaso había algo más placentero que ser pagado por el enemigo para adquirir las mismas herramientas que algún día usarías contra él? Al ver que Ruselli aceptaba el material, Marcus sonrió, prodigándole halagos. Hiciste un trabajo excelente esta vez. Sigue así y recibirás más recompensas de la sociedad. Luego se puso de pie. Bien, tengo otros asuntos que atender, así que me retiro. Ruselli lo ignoró, concentrado ya en el material Ghost que tenía en la mano. Justo lo que necesitaba, pensó. Ahora tenía un componente clave para probar su nueva idea evolutiva para Yorichi. Solo le faltaban unas pocas piezas. Al día siguiente, Ruselli solicitó inmediatamente varios días de permiso en la escuela. Para un estudiante brillante como él, la asistencia era una mera formalidad, y la administración no iba a interponerse en su camino. Fue directamente a la sucursal del distrito Evergrove de la Asociación de Fabricantes de Tarjetas y entró sin problemas en la oficina de Marcus. Cuando el presidente Jennings le había concedido acceso a un reino secreto, le habían dicho que simplemente contactara con la sucursal local. Y ahora, puesto que Marcus y él supuestamente estaban en la misma situación, ¿por qué no aprovechar los recursos de ese hombre? El presidente de la sucursal sabría mucho más sobre los reinos secretos locales que cualquier empleado común. ¿Qué haces aquí? Preguntó Marcus sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. Nos reunimos con mucha frecuencia. Si nadie supiera que mi esposa está delicada de salud, probablemente empezarían a pensar que eres mi hijo ilegítimo. Ruselli puso los ojos en blanco. Fuiste tú quien no paró de aparecer en mi casa. Si no quieres verme, me puedo ir. Al oír esto, Marcus levantó la vista y rió, una risa genuina y cansada. Deseaba tener un hijo tan talentoso como Ruselli. Desafortunadamente, la salud de su esposa había sido delicada durante años debido a una antigua lesión sufrida haciendo tarjetas, y no podía soportar que pasara por el estrés del parto. Su expresión se ensombreció. Está bien, dime qué necesitas. Sé que no vendrías aquí si no fuera importante. La recompensa de la Copa Prodigio, dijo Ruselli, acercando un taburete y sentándose sin ceremonias. La asociación me concedió una entrada a un reino secreto de nivel bronce. Estoy aquí para aprovecharla. Marcus estaba atónito. ¿Tan pronto? Creí que ya habías creado 3 cartas de bronce.
No hay necesidad de apresurarse a entrar en otro reino. Estoy arruinado, Marcus, dijo Russell, con un rastro de impotencia en el ceño. Solo le quedaban unos 600.000 créditos en efectivo en su cuenta. Marcus no se esperaba que esa fuera la razón, pero esbozó una sonrisa irónica. Quería darte dinero en efectivo por la última misión, ¿sabes? Pero es difícil para un estudiante explicar el origen de un depósito tan grande e imposible de rastrear. Al final, opté por darte el material. Russell lo entendió. Y estar en la ruina era solo una excusa conveniente. No podía decir que estaba desesperado por aumentar su poder para desmantelar la sociedad de mendigos espirituales cuanto antes. Aprovecharse de ellos era divertido, pero no era una solución a largo plazo. Lo sé, asintió. Por eso vine a verte. Al ver que Russell lo entendía, Marcus no dijo nada más y fue directo al grano. ¿Qué clase de reino secreto buscas? Yo te ayudaré a encontrarlo. Lo mejor sería encontrar uno con una alta producción de materiales relacionados con espadas. Ante esto, Marcus comenzó a buscar en su computadora. Russell reflexionó que, en todos los reinos secretos a los que había entrado hasta el momento, jamás había encontrado materia prima. Generalmente, un fabricante de cartas las detectaba al acercarse a ciertos objetos o lugares especiales dentro de un reino, y luego las extraía directamente a una carta en blanco. Necesitaría materiales para espadas para el progreso de Yorichi. Tras unos instantes, Marcus encontró varios reinos secretos que cumplían los requisitos. Giró ligeramente la pantalla del ordenador hacia Russell, indicándole que echara un vistazo. Con el ratón en la mano, Russell comenzó a desplazarse por la información. Reino secreto de nivel bronce. Villa de la forja de espadas. Producto principal de material. Acero forjado Dynasty de nivel bronce. Reino secreto de nivel bronce. Lago de la espada 2. Producción de material principal. Nivel bronce. Corazón de reflexión 6. Reino secreto de nivel bronce. El refugio de la espada demoníaca. Material principal producido. Espada de la rebelión de nivel bronce 6. 300 piedras de poder para un capítulo extra. Comentario 10 comentarios. Votar Chapter 64. Chapter 63. Sword Lake 4 para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHagaz0869. Entre los pocos reinos secretos que Marcus le había mostrado, uno captó de inmediato la atención de Russell. Lago de la espada. El material que producía, el corazón de la reflexión, era perfecto para el prototipo de Zanpakuun que imaginaba. En las historias de su vida pasada, la espada de un Shinigami no era simplemente metal forjado, sino una extensión de su propia alma, cuyo poder se liberaba mediante un diálogo con la mente del portador. Este material, combinado con el núcleo fantasma de calidad dorada que ya poseía, era la base perfecta para la nueva mitología que planeaba escribir. Elegiré Sword Lake, le dijo a Marcus, firme en su decisión. Marcus simplemente asintió. De acuerdo, ya estás registrado. Ven a la asociación mañana por la mañana y alguien te acompañará. Un reino secreto como este, ya completamente controlado por la asociación, era lo que internamente se conocía como un reino de bienestar. Las amenazas más peligrosas, los demonios iniciales y poderosos, habían sido eliminadas cuando el reino fue conquistado. Lo que quedaba eran poblaciones cautivas de demonios menores, cuidadosamente mantenidas por la asociación para producir materiales continuamente, como el ganado en una granja. La asociación había descubierto hacía mucho tiempo que los demonios podían reproducirse. En cuanto a si los demonios y los humanos podían hacerlo, y esa era una pregunta que seguía sin respuesta. Debido al carácter controlado del reino, el acceso solía ser una actividad individual, un marcado contraste con las expediciones obligatorias en equipo a territorios inexplorados. Por supuesto, algunos poderosos fabricantes de cartas preferían trabajar solos, una preferencia personal que la asociación generalmente respetaba. Russell asintió en señal de comprensión y abandonó la sucursal de Evergrove. A la mañana siguiente, Russell se levantó temprano y se puso en marcha. Recogió su permiso de entrada de la asociación y subió a un coche con destino al reino secreto del lago Espada. Era la primera vez que entraba en un reino completamente solo. Mentiría si dijera que no estaba nervioso, pero las 3 cartas de nivel bronce que tenía en mente le infundían una sólida confianza. No podía permitir que Zoro ni la marca 3 fueran vistos por otros, pero si se encontraba en una verdadera crisis de vida o muerte, no dudaría en usarlas. En una situación desesperada, todo valía. Justo cuando cerraba los ojos para descansar, el coche redujo la velocidad hasta detenerse. Señor, hemos llegado, dijo el conductor en voz baja.
Es hora de conseguir el siguiente componente para Yoriichi. El reino secreto de Sword Lake apareció por primera vez hace 6 años, produciendo principalmente la criatura de nivel bronce buscador de espadas y el material de objeto corazón de reflexión. Al principio, los demonios del reino intentaron invadir el mundo exterior. Pero la Federación en aquel entonces distaba mucho del poder precario que era ahora. Una pequeña incursión de nivel bronce fue reprimida rápida y brutalmente. Desde entonces, Sword Lake se convirtió en uno de los muchos jardines traseros de la asociación, un lugar donde los fabricantes de cartas podían operar con relativa impunidad. De pie frente al portal reluciente y acuoso, Russell recordó la información proporcionada por la asociación, respiró hondo y lo cruzó. El mundo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Se recompuso, observando su nuevo entorno. Tal como le habían dicho, pensó. Estaba en un oscuro y silencioso bosque de bambú. Mientras se orientaba, 2 fabricantes de cartas se le acercaron rápidamente. Eran los guardias que la asociación había apostado allí. Al igual que en el bosque de los 1000 pies, los reinos controlados como este eran monitoreados en tiempo real para evitar que escapara ningún demonio. Debe ser Russell, lo saludó el líder, aunque él ni siquiera se molestó en presentarse. A sus ojos, su interacción con este estudiante comenzaría y terminaría ese mismo día. En cuanto a los rumores sobre su talento, ¿qué les importaba? Los fabricantes de cartas que hacían guardia en esos reinos de asistencia social de bajo nivel eran hombres cuyas carreras se habían estancado, sin esperanza de ascender. No existía en este mundo ningún elixir mágico que pudiera mejorar instantáneamente la fuerza de un fabricante de cartas. Incluso si intentaran congraciarse con este supuesto genio, no era como si él pudiera otorgarles poder mágicamente a cambio. Por cierto, continuó el guardia con tono aburrido y monótono, veo en la información que esta es la primera vez que entra solo en un centro de asistencia social. Independientemente de lo que la asociación ya le haya dicho, debo reiterarle las normas. Les daremos un mapa. Pueden elegir cualquiera de los lugares marcados donde se reúnen los demonios para recolectar materiales. Pero recuerden esto. No los maten a todos. Deben dejar algunos para que se reproduzcan. Hizo una pausa, recorriendo a Russell con la mirada con indiferencia. Después de todo, no eres el único que entrará en este reino secreto. Russell se quedó atónito por un instante, pero enseguida comprendió la lógica. Se trataba de desarrollo sostenible. De lo contrario, si algún fabricante de cartas de nivel bronce o plata aparecía y exterminaba a toda la población de monstruos, el reino secreto quedaría arruinado como recurso. Asintió para indicar que lo había entendido. Al no encontrar objeciones, el líder le entregó un mapa enrollado. Aquí está marcada toda la información relevante. Tras tomar el mapa, Russell les dio las gracias. Al ver que los 2 guardias claramente no tenían intención de continuar la conversación, se marchó sin decir una palabra más. Siguiendo las instrucciones del mapa, pronto llegó a la orilla de un enorme lago. Sin duda, se trataba del lago Espada. Según el mapa, tenía casi 3000 kilómetros cuadrados. Incluso con la armadura Mark III, tardaría un buen rato en cruzarlo volando. Decenas de islas salpicaban la superficie del lago. Originalmente, cada isla había sido el hogar de una familia diferente de demonios, pero tras la purga inicial de la asociación, solo quedaban unas pocas poblaciones de monstruos cautivos en algunas de las islas más grandes. En cuanto a por qué se llamaba Lago de las Espadas, la razón era simple. Todo el fondo del lago estaba cubierto por una densa capa de espadas de todos los estilos imaginables. En el centro del lago, una enorme espada rota estaba incrustada en el lecho, con un diseño claramente diferente al de las demás. La asociación había intentado extraerla por diversos medios, pero siempre sin éxito. Incluso acuñadores de cartas de alto nivel habían ido a observarla, pero al final no encontraron nada especial en ella, y el asunto quedó en el olvido. Por suerte, el objetivo de Russell no era la espada rota. El material que buscaba, el corazón de la reflexión, no se encontraba en el fondo del lago, sino que había sido cultivado por un clan demoníaco específico que lo habitaba. Al amanecer, una bruma espesa cubría el lago, dificultando la visibilidad a lo lejos. Russell observó la pequeña barca amarrada en la orilla, el medio de transporte habitual de la asociación, pero no tenía intención de usarla. Tras echar un vistazo a una cámara de vigilancia casi invisible entre un tallo de bambú cercano, llamó a Pidgeot, que alzó el vuelo con un potente grito. En pleno vuelo, seleccionó una dirección basándose en el mapa y luego instó a Pidgeot a volar rápidamente hacia su destino. La información del mapa era clara. Objetivo: el clan del dolor.
Población. 11 de nivel hierro negro, 2 de nivel bronce. Estado. Corazón de reflexión ha madurado. 300 piedras de poder para un capítulo extra. Comentario 11 comentarios. Votar Chapter 65. Chapter 64. The Tirten of the Sorrow Clan. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RiteshHadaf0869. Padre, la vida se hace más dura cada día, dijo un joven con voz amarga mientras tomaba un sorbo de vino y se quejaba al hombre de mediana edad que tenía enfrente. Silas, el hombre de mediana edad, miró a su hijo con expresión de impotencia. Nuestras vidas y nuestras muertes están en manos de otros. ¿Qué más se puede decir? Al oír esto, el joven Emil golpeó con rabia su taza contra la mesa. Si no fuera por su excelencia, y se detuvo en seco, dirigiendo la mirada a la esquina de la habitación donde un pequeño dispositivo de vigilancia emitía una tenue luz roja amenazante. Se tragó el resto de sus palabras. Silas sabía lo que su hijo estaba a punto de decir. Le lanzó una mirada fulminante. Cállate. Siseó. Mirando con temor a la cámara, susurró. Sé lo que quieres decir. Solo que hay. Una expresión sombría se apoderó del rostro de Emil. Si no fuera por los 4 grandes demonios pero a medida que la expresión de su padre se volvía más severa, su voz se desvaneció en el silencio. En ese momento, Silas volvió a hablar con voz fría. Emil, deberías saber qué se puede decir y qué no. Por suerte, por ahora estamos a salvo. Pero si el ganado de este mundo oyera tus palabras y seguro que sabes cuál sería el resultado. Al oír el recordatorio de su padre, el rostro de Emil palideció. Al ver que su hijo había escuchado la advertencia, Silas no continuó sermoneándolo, sino que le ofreció un pequeño consuelo. Está bien, tu padre no quiere asustarte. Imagino que los humanos de este mundo no tienen tiempo para preocuparse por nosotros ahora. Mientras hablaba, una expresión de impotencia cruzó su propio rostro. Y aunque esa persona no se hubiera ido y su majestad era solo un igual a los reyes que servían bajo su mando. De lo contrario, no habría fallecido, pensó Silas en silencio. Una lástima para los otrora poderosos guerreros del lago de la espada. El joven quedó atónito, pero enseguida comprendió que su padre decía la verdad. Y precisamente por ser la verdad, se sintió aún más deprimido. Las mentiras no son espadas afiladas. La verdad sí. Si su majestad hubiera venido con ellos, no estarían en esta situación. Los que estarían cautivos serían los humanos. O incluso si su majestad no estuviera presente, mientras el gran ancestro de su clan siguiera vivo, no se sentiría tan completamente impotente. Pero, por desgracia, todos los guerreros más poderosos del lago de la espada habían perecido junto con su majestad. Ahora, solo quedaban unos pocos supervivientes dispersos, sin ningún verdadero guerrero entre ellos. De espaldas a la cámara, Silas mojó sus dedos en el vino derramado y comenzó a escribir suavemente sobre la mesa. ¿Qué dicen las otras familias? Al leer esas palabras, una expresión de desdén cruzó el rostro de Emil. Tomó un sorbo de vino. Solo están esperando el final, dijo en voz alta, con voz inexpresiva. Silas lo entendió. Continuó escribiendo. Están contentos con vivir así. Ante esto, Emil miró al cielo con una mirada melancólica. No son más que perros callejeros, dijo. Cualquiera que no supiera leer lo que había escrito en la mesa pensaría que el joven hablaba de sí mismo. Un destello de ira cruzó el rostro de Silas, pero luego su cuerpo, que había estado erguido y orgulloso, pareció encorvarse. Un perro callejero, suspiró suavemente. Lo que decía su hijo era cierto para todos ellos. Desafortunadamente, el momento acordado con su majestad se acercaba. Incluso con él muerto, la llegada era inevitable. Y por muchos preparativos que hicieran, sería inútil. Ni siquiera podían escapar. Todos los que habían intentado huir se habían encontrado inexplicablemente de vuelta en el lago Espada en el momento de la última llegada. Justo cuando los dos bebían en silencio, un hombre entró corriendo al patio con voz frenética. Maestro, se avecina un desastre. Al oír esto, Silas y Emil se miraron. Así que, finalmente, había llegado este día para el clan del dolor. Tras un largo vuelo, Russelli descendió montado en Pidgeot, aterrizando lentamente en la isla que tenía delante. Luffy y sus otras invocaciones aparecieron a su lado en un instante. Aquí está, dijo con voz fría y desprovista de emoción mientras contemplaba el tranquilo asentamiento. El clan del dolor. Si hubiera estado operando bajo su identidad de Iron Man, podría haber usado las cuentas de ocultación para asesinar secretamente a todos los demonios de la isla.
Desafortunadamente, su identidad actual le impedía usar las herramientas que le había dado la sociedad de mendigos espirituales, especialmente dentro de un reino secreto vigilado. Usarlas allí sería como escribir "soy miembro de la sociedad" en su frente. Y sin las cuentas, no tenía otra forma de ocultar sus huellas. Un ataque directo y abierto era la mejor opción. Aquí solo había 2 demonios de nivel bronce. Y todos los demonios originales de nivel bronce de este reino habían muerto hacía mucho tiempo. Los actuales habían crecido en los últimos años. Eran criados en granjas y, comparativamente, débiles. Todo estaba detallado en la información proporcionada por la asociación. Pero si por casualidad hubiera un verdadero prodigio entre ellos, Russelli simplemente invocaría a Zoro. Podría usar sus estilos de 1 y 2 espadas para engañar a la gente y, como ventaja adicional, también podría activar el vínculo de los piratas del sombrero de paja con Luffy. Cuando Russelli llegó a la puerta del asentamiento del clan del dolor, 13 demonios ya estaban allí, en una fila ordenada y desafiante. Tras ver a Russelli, Silas, el hombre de mediana edad que encabezaba el grupo, lo miró con una expresión triste pero resignada. ¿Un fabricante de cartas? Aunque era una pregunta, su tono denotaba la certeza de un hombre ante el verdugo. Conocía a los fabricantes de cartas. Cuando su pueblo llegó a este mundo, estaban dispuestos a luchar hasta la muerte para invadir el reino humano. Soñaban con un nuevo hogar, un mundo donde los peces pudieran saltar en el vasto mar y los pájaros volar en el cielo, libres de la constante amenaza de la muerte. Por desgracia, sus planes se vieron truncados desde el principio por los fabricantes de cartas de la asociación. Bloqueando a los demás que se preparaban para la pelea, Silas reprimió la intención asesina que albergaba en su corazón y habló, con gran esfuerzo. Señor, estoy dispuesto a sacrificar mi vida. ¿Puede dejar ir a los demás? Ya sabía por qué había venido un fabricante de cartas. A través de su propia introspección y la comunicación con las otras familias cautivas a lo largo de los años, todos sabían que este día llegaría inevitablemente. Pero, para su desgracia, Russelli ignoró la súplica. Desde que entró en el reino secreto, había tenido muy presentes las palabras de los guardias de la asociación. No escuches ni creas lo que dicen los demonios. ¿Quién sabía si el demonio solo intentaba que bajara la guardia? ¿Y por qué esa criatura que tenía delante se creía capacitada para negociar? Silas, pensó Russell, identificando al hombre de mediana edad en los datos de la asociación. Luego dirigió su mirada al joven que estaba a su lado. Emil. Eso es perfecto, dijo en voz alta, y su voz resonó en el tenso silencio. Me ahorra la molestia de buscarte. Estos 2 eran demonios de nivel bronce del clan del dolor. Hagámoslo, susurró Russell a la persona que lo había citado. Al ver la mirada arrogante y desdeñosa de Russell, la expresión de Silas se tornó cada vez más fea. No nos subestimes. Gritó, con voz desafiante. La espada viene a mí. Mientras hablaba, un rayo de luz blanca salió disparado de la casa que estaba detrás de él. Silas extendió la mano y agarró la luz blanca, con la mirada fija en Russell. Pero en ese momento, Russell se limitaba a mirar fijamente el objeto que había aparecido en la mano de Silas. Era un material de objeto de nivel bronce. El corazón de la reflexión. Esta era la primera vez que Russell se encontraba con un material de ese tipo en la naturaleza. El próximo capítulo extra estará disponible a las 500 piedras de poder. Comentarios. 7 comentarios. Votar Chapter 66. Chapter 65. The Art of Reflection, Bonus Chapter. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RiteshHadaf0869. Al ver el premio de su viaje aparecer en manos de su enemigo, Russell se concentró aún más. Yoriichi Tsujikuni dio un paso al frente, con su espada lista para proteger a su amo. En realidad, Yoriichi, de nivel hierro, ya no era un defensor principal adecuado, pero dado que la identidad de Zoro debía permanecer oculta, era la mejor solución disponible. En el campo de batalla, estalló la lucha. Kaneki se enfrentó a los demonios menores de nivel hierro, mientras que Luffy luchó contra las 2 amenazas de nivel bronce. Silas y su hijo, Emil. Mientras el Kagune de Kaneki, retorcido como un 100 pies, avanzaba, los miembros del clan del dolor desenvainaron sus espadas para hacerle frente. La escena era un cuadro caótico e irónico. Un observador casual, a juzgar solo por las apariencias, podría pensar que estaba presenciando a una criatura maligna y monstruosa atacando el hogar de héroes justos que empuñaban espadas. Desafortunadamente para el clan del dolor, ocurría todo lo contrario. Al menos desde la perspectiva humana de Russell, era exactamente lo opuesto.
En cuanto a si los demonios que tenía delante eran realmente buenos o malos, eso no tenía nada que ver con él. Mientras los tentáculos retorciéndose se abalanzaban sobre ellos, Emil ya no pudo contenerse. Un destello de espada plateada cortó limpiamente una de las colas del Kagune. ¿Eso es todo lo que tienes? Resonó la voz desdeñosa de Emil. Había esperado que las criaturas del creador de cartas fueran aterradoras, pero esta parecía sorprendentemente vulnerable. Sin embargo, las células RC de Kaneki ya no se alimentaban del canibalismo, sino de una conexión directa con el inmenso poder mental de Russell. Tras una larga y ardua meditación, las reservas actuales de Russell eran muy superiores a las que tenía cuando creó la carta por primera vez. En un instante, el tentáculo seccionado se había regenerado por completo. Al otro lado del campo, Silas y su hijo no pudieron evitar fruncir el ceño. No siento que este demonio de pelo blanco sea una gran amenaza, pensó Silas, pero su capacidad regenerativa es complicada. Justo cuando su atención se desvió, varios puños con imágenes borrosas ya se cernían sobre ellos. Era Luffy. Jamás dejaría escapar una oportunidad tan valiosa. Auge. Silas y Emil cruzaron sus espadas justo a tiempo, bloqueando por poco el poderoso puñetazo de Luffy. La fuerza del impacto fue tan grande que sus pies abrieron profundas zanjas en la tierra, y casi les arrebató las espadas de las manos. No te distraigas cuando estés en una pelea, dijo Luffy con calma, sujetando su sombrero de paja con la mano derecha. Sintiendo la aterradora presión que emanaba del chico del sombrero de paja, la mirada de Silas se volvió fría. Emil. Tenemos que acabar con esto rápido. Desházcate primero. Aunque mil pensamientos rondaban por sus mentes, en realidad, solo había transcurrido un instante. Al instante siguiente, una brillante luz plateada, como la de una espada, iluminó repentinamente el campo de batalla, silbando en el aire en dirección a Luffy. Pero fue inútil. Ante las miradas atónitas de Silas y Emil, Luffy giró las piernas como una hélice, impulsándose en el aire como una peonza y esquivando fácilmente su ataque coordinado. Gum Gumi Jet Whip. Uno en pleno vuelo, su cuerpo adquirió un tenue color rojo humeante al activar la segunda marcha. Su pierna derecha se extendió como un látigo, lanzando una patada hacia la cabeza de Silas con una fuerza sin igual. Auge. Silas salió disparado como un muñeco de trapo. Cayó aparatosamente al suelo a unos 6 metros de distancia y no volvió a moverse. Padre. Los ojos de Emil se enrojecieron, su rostro se contrajo de rabia y dolor. No podía creer que su amado padre hubiera muerto en un solo enfrentamiento. En efecto, son muy débiles, pensó Russell, sintiendo un alivio repentino. La tensión en sus hombros se disipó. Estos dos demonios de nivel bronce eran lamentablemente débiles comparados con Moore, quien había soportado 3 golpes de Geartir antes de morir finalmente. Emil rugió con furia impotente, apartando sus ojos rojos de su padre caído para fijarlos en Russell. Como era de esperar, Russell observó que incluso los demonios entienden el principio de capturar primero al líder. Justo cuando estaba a punto de invocar la armadura Mark III para protegerse, Luffy ya había anticipado las intenciones de Emil. Uno Gungumi Bullet Bullet. Luffy apareció instantáneamente frente a Russell, protegiéndolo. Su puño derecho describió un arco exagerado en el aire antes de impactar contra Emil, que venía corriendo hacia él. Auge. Una nube de humo y polvo disperso le impedía ver con claridad. Solo cuando se disipó gradualmente pudo apreciar el estado lamentable de Emil. Estaba tendido en el suelo, escupiendo sangre y aferrándose a la vida con dificultad. Ganado y, susurró con voz ronca, ahogada por el odio. Si no fuera por la muerte del soberano de la espada a manos de los 4 grandes demonios, ¿cómo podríamos permitir que nos mantuvieran cautivos y vosotros, ganado humano? Pero antes de que pudiera terminar de hablar, el cuerpo de Emil explotó repentina e inexplicablemente en una lluvia de sangre y vísceras, un espantoso espectáculo de fuegos artificiales que tiñó el suelo de rojo. Russell quedó perplejo ante el repentino cambio. ¿Qué decía ese demonio? ¿Qué soberano de la espada? ¿Qué 4 grandes demonios? ¿Y ese otro? Estaba lleno de preguntas. Rápidamente se dio cuenta de que Emil había revelado información muy importante, pero era información para la que no tenía ni idea de cómo entenderla. Enterrando sus dudas en lo más profundo de su corazón, estaba a punto de ver cómo iba la batalla de Kaneki cuando una idea aún más urgente lo asaltó. El cuerpo de Emil había sido pulverizado por una fuerza desconocida, lo que significaba que había perdido la oportunidad de condensar un material. Aunque no sabía qué calidad tendría, al menos era un material de nivel bronce. Eso era dinero.
Al pensar en esto, el rostro de Ruselli se ensombreció. Arruinarle el día de paga a un hombre es un crimen imperdonable, murmuró con rabia. No sé quién lo hizo, pero ahora tú y yo somos enemigos irreconciliables. La batalla de Kaneki, por otro lado, también había terminado. Por eso se le llamaba Reino de Bienestar. Los monstruos eran, en efecto, lamentablemente débiles. Sin embargo, recordando las normas de la asociación, Ruselli le había ordenado deliberadamente a Kaneki que dejara con vida a 6 demonios. 3 machos y 3 hembras, en perfecta consonancia con el principio de desarrollo sostenible. Al ver a su último líder estallar en una nube de sangre, los 6 miembros restantes del clan del dolor no pudieron evitar temblar. Finalmente, su instinto de supervivencia venció a la fuerza inexplicable que los había impulsado a atacar. Todos cayeron de rodillas. Señor, no podemos decírselo. Suplicó uno de ellos, con la voz quebrada por el terror. Si se lo decimos, acabaremos igual que él. Empezaron a postrarse, golpeando la tierra con la frente en un frenético tic-tac. Pero Ruselli no tenía intención de hacer más preguntas. Sabía que la curiosidad mata al gato. Con su fuerza actual, cuanto más supiera sobre esos secretos de alto nivel, más rápido moriría. En su opinión, lo que Emil había dicho estaba claramente relacionado con la razón misma por la que este reino secreto había aparecido en primer lugar. No creía ni por un segundo que la asociación no hubiera obtenido este tipo de información antes. Simplemente la estaban manteniendo en secreto. Sin hacer caso a los demonios que le suplicaban, recogió los materiales del lugar. Buscador de espadas de nivel bronce, morado corazón de reflexión de nivel bronce, dorado asistente empuñador de espadas de nivel hierro, azul, X5. Estos eran los materiales que había obtenido. Sin contar el corazón de la reflexión, que era su objetivo principal, los materiales restantes podían venderse por 80 o 90 mil créditos. Es una lástima que Emil no pudiera guardar silencio, pensó Ruselli con un dejo de pesar. Su autodestrucción me acaba de costar un valioso material. Pero, pensó, dirigiendo su atención a la gran mansión que se alzaba tras los demonios arrodillados, seguro que tienen cosas buenas en su casa. 4. Tras pedirle a Kaneki que se quedara de vigilar a los supervivientes, Ruselli tomó a Luffy y a los demás y entró en la mansión del clan del dolor. El próximo capítulo extra estará disponible a las 500 piedras de poder. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 67. Chapter 66. Speculations and Diaries. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHagaz0869. Al entrar en la mansión del clan del dolor, Ruselli pudo ver de inmediato que la casa había sido reconstruida algún tiempo después de su construcción original. Algunas secciones eran alarmantemente toscas, el tipo de retazos chapuceros que ningún artesano que se precie se atrevería a hacer. Sin embargo, la razón le resultó obvia al instante. Cuando Sword Lake descendió a este mundo, la asociación había llevado a cabo una represión implacable. Ese proceso no habría sido una negociación cortés. Habría sido un asunto de sangre y fuego. Era lógico que la mansión original hubiera sido reducida a cenizas. Así que, no es que vivan en la miseria, pensó Russell, acariciándose la barbilla. Aún así, había llegado hasta aquí. Bueno, ya estoy aquí, pensó, resignándose a una búsqueda exhaustiva. Tras atravesar el salón principal, llegó al patio trasero. Dado que quedaban muy pocos miembros del clan del dolor, el patio no era muy grande. A simple vista, pudo distinguir la casa de Silas y Emil. Comparadas con los demás edificios, que parecían rescatados de ruinas devastadas por la guerra, las 2 habitaciones del centro eran mucho más exquisitas, aunque solo ligeramente. Uno sacudiendo la cabeza para despejar sus pensamientos, Russell abrió la puerta de la casa principal. Estaba completamente amueblada, pero aparte del mobiliario básico, no había nada más destacable. Incluso los muebles eran obviamente restaurados. Desde luego, no había tesoros de oro, plata ni otros tesoros con los que había fantaseado. El suspiro de Russell resonó en la silenciosa casa. Recorrió la habitación con la mirada, buscando posibles escondites, antes de dirigirse lentamente a la cama. Se sentó y comenzó a reflexionar sobre lo que Emil acababa de decir. Mientras meditaba, sus nudillos tamborileaban suavemente sobre el marco de madera de la cama, produciendo un nítido golpeteo. Las corrientes en este mundo son mucho más profundas de lo que imaginaba. Aunque las últimas palabras de Emil fueron fragmentadas, plantearon enormes interrogantes. Como suele ocurrir, la brevedad del mensaje solo insinuaba la magnitud del problema.
Soberano de la espada y los cuatro grandes males y, murmuró Russell, pronunciando los dos nombres. Eran, sin duda, actores principales, entidades que escapaban a su control. Y luego estaba el culpable invisible que había provocado la autodestrucción de Emil. Al combinar esto con el contexto, se hacía evidente que la llegada de estos reinos secretos estaba siendo controlada por una mano invisible. Pensando en esto, comenzó a conectar otras piezas de información que había reunido. Primero, estaba el mapa náutico ridículamente grande que había visto en el barco cuando entró por primera vez al reino secreto de Bandera Negra. El área explorada conocida representaba solo una pequeña fracción del mapa. Recordó que Zane le había dicho que simplemente considerara el resto como producto de la fantasía de los demonios. Pero basándose en la información que tenía ahora, ¿y acaso todos estos reinos secretos formaban parte del mismo mundo antes? ¿O existe alguna conexión entre ellos? Russell comenzó a elaborar una teoría en silencio. Luego, estaba lo que el señor Sterling de Golden Talent Credit le había dicho. La sociedad de mendigos espirituales estaba intentando convertir New Metro en un lugar lo más caótico posible. La consecuencia más directa del caos es la disminución de la población. Y Russell recordó lo que estaba escrito en los libros de texto estándar. Cuanto más deshabitado está un lugar, más probable es que dé origen a un reino secreto. Una idea audaz y aterradora se encendió en su mente. ¿Podría la sociedad de los mendigos espirituales estar planeando invocar directamente un nuevo y enorme reino secreto, justo en medio de Nueva Metro? Pero, ¿puede la llegada de un reino secreto ser guiada realmente por manos humanas? ¿Y de qué les serviría? Nunca había oído hablar de casos similares. Guardando la sospecha en lo más profundo de su ser, Russell suspiró aliviado. Pase lo que pase, ahora estoy infiltrado en la sociedad de los mendigos espirituales. Si de verdad están planeando algo tan grande, seguro que habrá señales. En efecto, para un plan de esa magnitud, era imposible que no le asignaran alguna tarea, aunque fuera una insignificante. Si no fuera por la posibilidad de que le ordenaran matar a gente inocente, ni siquiera querría abandonar la sociedad. Al fin y al cabo, le pagaban con recompensas e información secreta. Apartando sus pensamientos, estaba a punto de levantarse, pero de repente notó algo. El sonido que habían producido sus nudillos contra el marco de la cama ya había sido un sonido nítido y hueco, no el sordo golpe de la madera maciza. Yorichi, por favor, corta esta cama por la mitad. Cuando la brillante luz de la espada de Yorichi destelló, la cama de madera de la habitación se partió instantáneamente en dos, revelando un compartimento interior oculto. Realmente existe, murmuró Russell para sí mismo. Se agachó y recogió un libro del hueco. Lo abrió con disimulo y vio páginas llenas de una escritura densa que no reconocía. Recordó que los humanos y los demonios podían comunicarse sin obstáculos debido a alguna regla desconocida del mundo. Cada uno entendía naturalmente las palabras habladas del otro en su propio idioma. Eso no significaba que usaran el mismo idioma escrito. Tras hojear algunas páginas, empecé a sospechar. Esto no puede ser un diario, ¿verdad? El formato, con fechas seguidas de bloques de texto, me resultaba familiar. ¿Pero qué persona normal escribe un diario? Se quejó Russell para sus adentros. Ah, claro. No es una persona normal. Es un demonio. Pero como no podía entender el texto, esto era solo una suposición. Negando con la cabeza, guardó el diario en su abrigo. Solo podía esperar tener la oportunidad de entenderlo en el futuro. Tras registrar la casa principal, procedió a inspeccionar las demás. Lamentablemente, ningún otro demonio parecía tener la costumbre de escribir diarios. Ya es hora de irnos. Tras invocar a Pidgeot, se preparó para partir. Su misión en este viaje había concluido, y las reglas de la asociación estipulaban que solo podía recolectar recursos en un único lugar designado. El clan del dolor había sido una de las familias más ricas del reino. Si Emil no se hubiera inmolado, calculaba que habría ganado entre 2 y 3 millones de créditos con este viaje. En lo alto del cielo, sabía que no había monstruos voladores en el reino secreto del lago Espada, lo que significaba que no había vigilancia aérea. ¿Puedes subir más alto? Para estar seguro, acarició suavemente la cabeza de Pidgeot. Vuela hacia adelante mientras aumentas tu altitud. No hagas que parezca que estás intentando volar alto a propósito. Acompañado por los suaves relinchos de su montura, Russell voló cada vez más alto hasta que las nubes brumosas ocultaron su figura a cualquier posible observador en tierra. Esto debería ser suficiente. Gracias, Pidgeot. Al instante siguiente, Russell activó primero sus cuentas de ocultación antes de invocar la armadura Mark III.
Tinie, por favor, registra el contenido de este libro, ordenó. Tinie era el nombre que le había dado a la inteligencia artificial de la armadura. Lo que tenía que hacer ahora era registrar el contenido del diario. El libro físico sin duda tendría que ser entregado a la asociación. Las cámaras de vigilancia dentro y fuera de la casa del clan del dolor lo habrían visto recogerlo. Por eso mismo había volado tan alto para invocar a la armadura. En cuanto a por qué no usó simplemente su teléfono para tomar fotos y temía que la asociación formateara su teléfono después de entregarlo. Para estar seguro, dejar que el Mark III lo escaneara era la mejor opción. Al cabo de un rato, el escaneo se completó. Tras guardar la armadura, Russelli montó en Pidgeot y voló de regreso en la dirección de donde habían venido. Comentario 6 comentarios. Votar Chapter 68. Chapter 67. Playing Bot Sides, Bonus Chapter. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/RiteshHadaf0869. Efectivamente, cuando Russelli salió del portal resplandeciente del reino secreto, el comandante de la base ya lo estaba esperando, flanqueado por varios miembros del personal. El estudiante Russelli, ¿verdad? Dijo el comandante, mirándolo de arriba abajo con una sonrisa educada y ensayada. ¿Obtuviste por casualidad algún objeto parecido a un libro mientras estabas dentro del reino? Así que lo sabían, pensó Russelli con un suspiro interior. Una oleada de alivio lo invadió, una muestra de gratitud por su propia previsión. Se alegró de haber hecho preparativos con antelación y de haber guardado una copia de seguridad del contenido del libro. Asintiendo levemente, metió la mano en su abrigo, sacó el diario y se lo entregó al comandante sin decir palabra. Al ver que Russelli era tan sensato y cooperativo, el comandante, naturalmente, no vio motivo para complicar las cosas. Tomó el libro y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Russelli, estos son solo los procedimientos estándar de la asociación. Hizo una pausa por un momento y luego continuó. Pero puesto que les hemos quitado algo, la asociación no los tratará injustamente. 1.000.000 de créditos. Transferiré los fondos a su tarjeta esta misma noche. Russelli se quedó un poco atónito. Había esperado una recompensa en forma de materiales o algo similar, no un pago en efectivo directo. Pero desde luego no iba a protestar. ¿Quién no querría dinero gratis? Gracias, señor, dijo. Justo cuando se disponía a abandonar la base de Sword Lake, el comandante extendió la mano para detenerlo, con una expresión de disculpa en el rostro. Lo siento, Russelli, pero aún necesitamos revisar tu teléfono como parte del procedimiento. Como debe ser, respondió Russelli con calma, entregando su teléfono móvil sin protestar. Para sus adentros, pensó. Menos mal que usé la Mark III para hacer una copia de seguridad del diario en lugar de sacar fotos con el móvil. Observó cómo uno de los empleados conectaba su teléfono a una extraña máquina que nunca antes había visto. Un instante después, una pantalla junto a la máquina comenzó a mostrar los datos de su teléfono. Al ver esto, sus pensamientos no se centraron en el diario, sino en la misión que Marcus le había encomendado. Sintió una nueva oleada de gratitud porque Marcus había sido lo suficientemente precavido como para usar papel para comunicarse. De lo contrario, habría estado completamente expuesto ese día. Pronto, la inspección concluyó. Un miembro del personal asintió al comandante, indicando que no había ningún problema. El comandante le devolvió personalmente el teléfono a Russelli. Gracias por su cooperación. No está formateado. No tengo que reinstalar todo mi software, suspiró Russelli aliviado. Luego preguntó, con la mayor curiosidad que pudo reunir. ¿Podré saber el contenido de este libro una vez traducido? El comandante pareció un poco desconcertado por la pregunta, pero pronto la atribuyó a la curiosidad de un estudiante. Lo siento, Russelli, dijo, con un atisbo de disculpa sincera en el rostro esta vez. Ni siquiera yo estoy capacitado para conocer el contenido de un descubrimiento como este, así que... Russelli entendió lo que quería decir. No le dio más importancia, simplemente se despidió y se fue a casa. De vuelta en su casa, se sentó en el sofá y miró la notificación en su teléfono aturdido. Se depositaron 1.000.000 de créditos en su cuenta a las 12:04 del mediodía del 18 de diciembre. Eso fue bastante rápido, reflexionó en voz alta dirigiéndose a la habitación vacía. Tras pensarlo un momento, un plan comenzó a formarse en su mente. Le envió un mensaje al contacto llamado Marcus en su teléfono. Tío Marcus, esta noche preparo la cena. ¿Quieres venir? Iba a entregar la información del diario a la Sociedad de Mendigos Espirituales. Era un riesgo calculado.
No sabía si estaban vigilando cada uno de sus movimientos, o si había algún miembro influyente de la sociedad dentro de la asociación que ya supiera que había encontrado el libro. Era mejor no dejarlo al azar. Al proporcionarles la información de forma proactiva, podría ganarse su confianza, demostrar su valía y tal vez incluso obtener otra recompensa. Era un juego peligroso, jugar a dos bandas, pero era el único que podía jugar. 3. En ese momento, Marcus, que estaba sentado junto a la cama de su esposa en el hospital, sintió vibrar su teléfono. Leyó el mensaje y se quedó atónito. ¿Por qué Russell me invita a cenar? Pero al instante siguiente, lo comprendió. El chico debía tener algo importante que contarle, algo que no era seguro comentar por teléfono. Tras guardar el teléfono, apretó la delgada mano de su esposa con gesto de disculpa. Lo siento, Elara. Tengo que ir a ocuparme de algo del trabajo. La mujer de mediana edad, con el rostro pálido contra la almohada blanca del hospital, le sonrió cálidamente. Continúa, Marcus. El trabajo es importante. Marcus guardó silencio un instante, luego se inclinó y la besó suavemente en la frente antes de darse la vuelta y marcharse. Recostada en la cama del hospital, Elara observó su espalda, que ahora lucía algo envejecida y encorvada. Su sonrisa se desvaneció gradualmente, reemplazada por una expresión de profunda preocupación. A las 6:40 p.m., llamaron a la puerta de Russell. Él abrió y se hizo a un lado para dejar entrar a Marcus. Eres bastante rápido. Marcus fue directamente a la cocina, se sirvió un vaso de agua y bromeó. Nuestro alumno estrella, Russell, me invita a comer. No me atrevería a llegar tarde. ¿Te invito a comer? Russell puso los ojos en blanco. Solo hay pan y una caja bento que compré en una tienda de conveniencia. Puedes comértelo si quieres. Al ver su expresión, Marcus soltó una carcajada, pero luego su rostro se tornó serio. Me has llamado para algo importante. Así que, cuéntame. Ven conmigo. Al oírlo hablar en serio, Russell dejó de bromear. Llevó a Marcus a su estudio y convocó la armadura Mark III. Bajo la atenta mirada de Marcus, Russell desconectó físicamente el cable de red de su computadora. Luego, procedió a reinstalar el sistema operativo desde cero. Solo cuando se aseguró de que la máquina estuviera completamente limpia, le pidió a Tinie, la IA de la armadura, que enviara la información almacenada a la computadora. Le hizo una seña a Marcus para que la revisara. La información está aquí. Échale un vistazo. ¿Tanto alboroto? Esto debe ser importante, dijo Marcus, intrigado. Pero antes de revisar la computadora, miró la armadura Mark III con sorpresa evidente. Tu ficha de utilería es bastante buena. Este es el disfraz que usaste para la misión del otro día, ¿verdad? Russell asintió levemente. Esta armadura y se parece un poco a la tecnología que usa la Unión de Estados, pero parece incluso más sofisticada, exclamó Marcus asombrado. No me extraña que Cinco y los demás quisieran reclutarte a toda costa. Al oír mencionar a Five, Russell guardó silencio un instante antes de cambiar de tema. Deberías echar un vistazo a la información primero. Al ver que Russell no estaba de buen humor, Marcus dejó de procrastinar y se concentró de inmediato en los datos que aparecían en la pantalla. Mientras revisaba las páginas escaneadas del diario, su expresión se tornó cada vez más seria. Tras un largo rato, se giró hacia Russell con voz solemne. No se lo has enseñado a nadie más, ¿verdad? Pero al instante siguiente, desestimó su propia pregunta. El comportamiento extremadamente cauteloso de Russell ya le había dado la respuesta. Al oír la pregunta de Marcus, Russell asintió levemente. No. Lo conseguí hoy mismo en el Reino Secreto. La asociación se llevó el libro original. Marcus suspiró aliviado. Eso es bueno. Volvió a mirar la pantalla, luego a Russell, con un respeto renovado en la mirada. Informaré de esto a la sociedad de inmediato. Serás recompensado generosamente por esto. Y rangos, niveles de poder. Esta es la medida principal del nivel de poder general de un creador de cartas o una criatura. Se trata de una progresión lineal desde los más comunes hasta los más poderosos y legendarios. Hierro. El rango inicial para todos los nuevos creadores de tarjetas, que normalmente se alcanza en la escuela secundaria. Bronce. El primer gran avance, que demuestra que Cardmaker tiene verdadero potencial. Plata. La categoría de fabricantes de tarjetas de campo profesionales y consolidados dentro de la asociación. Oro. Un cargo de alto rango, que suelen ostentar figuras influyentes y líderes regionales dentro de la asociación. Esmeralda. Un rango avanzado que representa un nivel significativo de poder e influencia. Diamante.
Un rango excepcionalmente alto que ostentan los líderes de primer nivel. Las entidades de este nivel pueden influir en ciudades enteras. Maestro. Un rango casi legendario para los creadores de tarjetas más poderosos y activos, a menudo considerados activos estratégicos a nivel nacional. Palacio. Un rango mítico considerado la cúspide absoluta del poder, que aparentemente ostenta un solo individuo en toda la federación. Y calidad de la carta, niveles de rareza. Este es un sistema secundario que determina el potencial y el poder de una carta específica dentro de su rango. Una carta de mayor calidad es significativamente más fuerte que una carta de menor calidad del mismo rango. Blanco. La cualidad más básica y débil. Verde. Una cualidad común y estándar. Azul. Una calidad sólida, superior a la media. Púrpura. Una calidad muy alta, lo que indica un talento significativo en la creación de la tarjeta. Oro. Una cualidad excepcionalmente rara y poderosa, la marca de un genio en la fabricación de naipes. Rojo. La más alta calidad conocida, que representa un talento sin precedentes y monstruoso en la creación de cartas. 9 comentarios. Votar Chapter 69. Chapter 68. Sul Reaper X Yori Chitsujikuni 1 para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/Aritesh 0869. Cuando Rusell supo que le esperaba otra recompensa, sintió una auténtica oleada de emoción. Toda su meticulosa planificación y los riesgos que había asumido habían dado sus frutos, y se sentía muy bien. Por cierto, tío Marcus, ¿de qué trata este libro? Ahora que había asegurado sus beneficios, estaba listo para satisfacer su curiosidad. Marcus se quedó mirando la pantalla durante un largo rato, con el rostro inexpresivo, antes de sumirse finalmente en un silencio pensativo. Tras lo que pareció una eternidad, susurró. Si te lo dijera ahora, solo te haría daño. Ya sabrás lo que significa más adelante. Interrogación de apertura, interrogación de cierre críptico hasta el final, pensó Rusell, poniendo los ojos en blanco mentalmente. No pudo evitar sentir un atisbo de frustración, pero se calmó rápidamente. Al fin y al cabo, las promesas y los secretos eran solo palabras. Solo las recompensas que tenía en sus manos eran reales. Al ver que Rusell no tenía intención de insistir, Marcus pareció soltar un suspiro de alivio y murmuró un nombre tan bajo que Rusell casi no lo oyó. Regente Jin. Luego sacó de su bolsillo un teléfono móvil de repuesto, imposible de rastrear, y comenzó a importar la información del ordenador. Al cabo de un rato, la transmisión se completó y Marcus se puso de pie. No hace falta que me despidas. Hiciste un buen trabajo esta vez. Apoyado contra la pared de su estudio, Rusell formuló la pregunta más importante. ¿Cuándo recibiré la recompensa? Tenemos que esperar a que la directiva de la sociedad reciba y verifique esta información, dijo Marcus mientras salía de la habitación. Al verlo marcharse, Rusell finalmente se dejó caer en el sofá. Por fin se acabó, suspiró. Una sensación de satisfacción lo invadió, seguida rápidamente por un pensamiento nuevo y más emocionante. Ahora toca hacer la tarjeta. Así es, iba a intentar mejorar a Yori Chitsujikuni. Pero antes, tenía que comprar un material más, por si acaso. Era su primer intento de una mejora personalizada de este tipo, y estaba mentalmente preparado para la posibilidad de fracasar. En ese momento tenía 1,6 millones de créditos en efectivo, y una vez vendidos los materiales adicionales del lago Espada, su capital total rondaría los 2,5 millones. Al abrir su teléfono, Rusell comenzó a buscar en línea los materiales adecuados. Para el cuerpo de un Shinigami, puedo usar el material fantasma, planeó, visualizando los componentes en su mente. Y para la Zanpakudo, la espada del alma, puedo usar el corazón de la reflexión. Pero aún siento que falta algo. Justo cuando estaba pensando intensamente, tratando de dar con el elemento que faltaba, una idea cruzó repentinamente por su mente. Claro. Zanjutsu, Akuga, Omikidm. Esgrima, combate cuerpo a cuerpo, movimiento y magia. Esas son las 4 formas básicas de combate de un Shinigami. Originalmente, había estado buscando materiales relacionados con la magia o la energía espiritual. Pero se dio cuenta de que lo más llamativo de Yorichi en su historia original era su aterrador e inigualable talento con la espada. La carta de Yorichi que poseía no se desempeñaba bien en este aspecto debido a la mala calidad de los materiales iniciales utilizados para crearlo. Además, muchos de los Shinigami más fuertes de las historias apenas usaban Kirn. En ese caso, sería mejor seguir fortaleciendo la mayor fortaleza de Yorichi.
En este caso, ya no hay necesidad de buscar nuevos materiales, murmuró Ruselli para sí mismo, acariciándose la barbilla. Por suerte, en su viaje al lago de la espada había encontrado un material de calidad púrpura, perfecto para este propósito. Sosteniendo en sus manos la espada buscadora púrpura, el corazón de reflexión oro, y el fantasma oro, invocó la carta de Yoriichi Tsujikuni. Concentrando su mente, canalizó su poder mental, entrelazando firmemente los tres materiales con la carta. Al instante siguiente, el mundo se disolvió a su alrededor y llegó al espacio familiar y misterioso de la creación. Funcionó. Una oleada de satisfacción lo invadió. Como era de esperar, se puede intentar avanzar una tarjeta aunque no tenga una ruta predefinida. Al ver que realmente había logrado iniciar el proceso, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Por favor, comience a redactar su historia. La familiar y etérea inspiración apareció en su mente, y Ruselli comenzó a escribir. En su lecho de muerte, el viejo espadachín Yoriichi Tsujikuni pareció ver la figura de su difunta esposa, Uta, que le hacía señas desde la oscuridad. Intentó con todas sus fuerzas abrir los ojos, pero no pudo, y su conciencia se fue desvaneciendo gradualmente. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en una calle algo desolada. ¿Dónde estoy? Se preguntó Yoriichi, mirando sus propias manos, que de alguna manera habían rejuvenecido. Justo cuando intentaba comprender, una risa siniestra llegó a sus oídos. ¿Eres nuevo aquí? Al instante siguiente, una hoja silbó junto a su oído. Pero el instinto de lucha de Yoriichi era absoluto. Esquivó el ataque y, aún sin arma alguna, derrotó fácilmente a su atacante. Bajo su interrogatorio, el alma derrotada explicó su nueva realidad. Este mundo se llamaba la Sociedad de Almas, el destino de todas las almas humanas después de la muerte. Y el lugar en el que se encontraban ahora era el peor de todos, un infierno para los recién llegados. El distrito 80 del Rukongai Occidental. En teoría, a las almas que llegan a la Sociedad de Almas se les entregan boletos de clasificación y se distribuyen a los 80 distritos, pero Yoriichi había aparecido directamente allí. Sin embargo, no le importaban esos detalles. Simplemente pensó distraídamente. Si esto es así, entonces Uta también debe estar aquí. Durante un tiempo, recorrió el anárquico Distrito 80 en busca de cualquier rastro de su esposa. Pero todos los que encontraba le contaban la misma triste historia. Era normal separarse de los seres queridos al llegar a la Sociedad de Almas. Durante este proceso, se convirtió en un conocido villano, un alma poderosa que se había labrado una reputación en el distrito. Con su temible destreza con la espada, jamás encontró un oponente digno. Ese día. Conoció a una mujer de larga cabellera negra, que poseía un poder como nunca antes había visto. Soy la capitana de la 11 División del Gotei 13, Retsu no Ana. Tras herirlo gravemente, la mujer, fría y sedienta de sangre, le dijo. Si quieres venganza, ven al Seireite y búscame. En ese momento, tendido en un charco de su propia sangre espiritual, Yoriichi no pensaba en venganza. Simplemente susurró. Gotei 13. ¿Puedes ayudarme a encontrar a mi familia? El rostro de la mujer permaneció inexpresivo mientras se daba la vuelta para marcharse. De acuerdo, dijo. Tras recuperarse, Yoriichi emprendió el viaje al Seireitei. En el camino, aprendió más. El Gotei 13 era un ejército de espíritus llamados Shinigami, y debido a una guerra anterior con los Kinki, un clan de cazadores de demonios del mundo de los vivos, había muchas vacantes en sus filas. Precisamente por eso, cualquier alma errante con un mínimo de talento espiritual podía unirse. Pensando en esto, Yoriichi se tocó el estómago hambriento y dijo, creo que tengo algo de talento. Tras un viaje no muy largo, llegó a la oficina de inscripciones de la Academia Shino. Después de una larga espera, finalmente llegó su turno para la prueba de talentos. La historia está casi terminada, pensó Russell, concentrando su voluntad en el último detalle crucial. Acompañados de un destello de luz cegador proveniente del instrumento de prueba, aparecieron los resultados de Yoriichi. Presión espiritual. Nivel 8. 9 capítulo extra en 300 Power Stone. Comentario 11 comentarios. Votar Chapter 70. Chapter 69. Yoriichi Tsujikuni, Third Seat of the Fifth Division. Para acceder a capítulos anticipados. Patreon.com/AriteshHagaz0869. Presión espiritual, nivel 8. El examinador de la parca se quedó boquiabierto mirando la herramienta brillante. Tuvo que leer el resultado 2 veces para creerlo. Octavo nivel.
Era algo casi inaudito para un alma nueva de Rukonga y que aún no había sido examinada. Rusell había elegido cuidadosamente este número. Sabía que el poder de combate de un Shinigami crecía a pasos agigantados cuando soltaba su Zanpakuno. Los niveles del 8 al 6 en la escala estándar eran dominio de los oficiales. Los tenientes estaban en el nivel 4 o 5. 3 o más personas eran capitanes. Empezar en el nivel 8 significaba ser un genio, pero no un monstruo tan grande como para que la historia resultara inverosímil. Sería increíble que no hubiera guerra. Dado que el GOTY 13 necesita talento con tanta urgencia en este momento, él era un activo valioso. Enseguida enviaron a alguien a avisar al decano. Yamamoto Henryusai Shigekuni, el capitán general del GOTY 13 y fundador de la academia, recibió el infieme. Yoriichi Tsujikuni, ¿eh? Al oír el nombre, Yamamoto recordó algo que una mujer intimidante le había dicho cuando aún era joven. Hazlo como siempre, dijo el capitán general. Era solo una presión espiritual de nivel 8. No tenía que ir en persona. Había visto prodigios que habían aprendido el Bankai en tan solo un mes. Y así, Yoriichi Tsujikuni pudo ingresar a la Academia Shino y convertirse en aprendiz de Shinigami. Rusell narró una historia de disciplina silenciosa. En ella, Yoriichi se movía por la academia como un fantasma, completamente concentrado. Las 4 partes principales del combate de los Shinigami eran Zanjutsu, Akuga, Omi Kidmu. Su Zanjutsu era perfecto, y su espada era una extensión natural de él. Aprendió el arte del movimiento a alta velocidad, con una gracia instintiva. Pero cuando intentó usar Akuga, se sintió torpe, y los hechizos Kidmu le sonaban como un idioma extranjero. Se esforzó mucho por aprenderlos, pero solo logró dominar lo básico. Rusell sintió una punzada de impotencia al escribir esto. Estaba definiendo deliberadamente las habilidades de Yoriichi de forma más específica, sin añadirles ningún elemento mágico. El tiempo pasó volando, y llegó el día en que Yoriichi recibió el poder más básico de un Shinigami. Una Asauchi, una espada blanca pura y sin nombre que algún día se convertiría en su propia Zanpakuno. Hizo su primera meditación zen de la espada con la ayuda de su maestro. Quería oír el nombre de su espada. Tristemente, solo encontró silencio. Pasaron los días, pero aún no había progresado en su Shikai. Hasta ese día, una mujer de cabello negro que se hacía llamar Retsu Unohana llegó a la escuela. Capitana Unohana. Algunos profesores se asustaron, mientras que otros fueron amables. Ella simplemente asintió y llamó a Yoriichi al campo de Kendo. Una vez más, lo golpeó con brutal eficacia. Pero esta vez, se quedó. Se paró sobre él, que sangraba, y habló con una voz gélida. Tienes la habilidad de un maestro, pero el corazón de un niño perdido. Buscas el fantasma de tu esposa, pero has olvidado cómo luchar. ¿Cómo puede un hombre tan débil esperar encontrar algo? Sus palabras impactaron a Yoriichi más que su espada mientras yacía en un charco de sangre. El experto sanador Kidmu de la 4ª división ayudó a que su cuerpo sanara rápidamente. Esa noche, volvió a sumergirse en el zen de la espada. Su mente estaba clara y tenía un nuevo objetivo. Y esta vez, finalmente obtuvo una respuesta. Una voz poderosa, como un fuego, resonó en su alma. Desháganse de todos los espíritus malignos. Prended fuego a todo. Mi nombre es, Irin, Anillo de Fuego. Su Zanpakuno era de tipo fuego, igual que la del capitán comandante. En el momento en que liberó su Shikai por primera vez, el poder salvaje brotó de él y redujo a cenizas todo en su habitación. La academia fue lo suficientemente amable como para no culparlo. Pudo graduarse antes de tiempo porque se desempeñó muy bien. Bajo la fría y vigilante mirada de la capitana Unohana de la 11 división, Yoriichi eligió la 5 división, que era el escuadrón de rescate y apoyo. Le dieron el tercer asiento de inmediato cuando se unió porque había puestos vacantes en sus filas y ya había demostrado que podía usar el Shikai. Rusell pensó que, tras escribir esto, por fin había agotado el material que había utilizado. Dejó escapar un largo y cansado suspiro y esperó la decisión final del espacio. Tras un rato, volvió a la realidad. La tarjeta de Yoriichi que flotaba frente a él ahora tenía una imagen completamente nueva. Por fin, su corazón se tranquilizó. Tercer asiento de la 5ª división Yoriichi Tsujikuni. Rango. Bronce. Rojo para calidad 1 tipo. Criatura. Talento. Akuda. Son buenos peleando con las manos. Kidmu. Puede lanzar hechizos Kidmu con números de serie inferiores a 10. 5 paso relámpago. Puede hacer que las partículas espirituales se muevan rápidamente en línea recta. 1 Zanjutsu estilo sol.
Un estilo de lucha con espada más avanzado que creó tras unirse a la Sociedad de Almas. Combina sus antiguas técnicas con las reglas de los Shinigami. Mundo transparente. Permite al usuario ver el flujo de partículas espirituales y contracciones musculares, lo que facilita mucho adivinar cuándo y de dónde vendrá un ataque y evitarlo. Zanpakuno. Shikai. Yoriichi puede liberarse de la primera forma del verdadero poder de su espada dando una orden. Características. Marca del sol. Las marcas en su cuerpo lo hacen mucho más fuerte. Segador. Hace que los monstruos de tipo espíritu y demoníaco reciban mucho más daño. Introducción. El cazador de fantasmas que cayó en el infierno ha recibido una segunda oportunidad en la vida. 3. Cautiverio. Cuando ves la serie Kokushibo Mechikatsu Tsujikuni, se activan los vínculos fraternales. Uno cuando aparece con la serie Yamamoto Genryu Saishi Gekuni y otras, se centra en First Generation Gotei 13. Cuando se estrene la serie Retsu 1 Ana, girará en torno a monstruos de la Sociedad de Almas. 3. Rusei miró la nueva carta sin decir nada. La diferencia era enorme en comparación con el Yoriichi de grado hierro. Ahora poseía las habilidades básicas de un Shinigami, su respiración solar se había transformado en un verdadero estilo de espada y, lo más importante, ahora podía usar el Shikai. No le dio más vueltas y sacó su carta recién evolucionada. El Yoriichi que apareció frente a él era diferente. El Auri rojo que solía usar había desaparecido, y en su lugar llevaba el Shyakushin negro que usan todos los Shinigami. Rusei observó la katana que llevaba en la cintura al aparecer. Parecía un arma cualquiera. Dos sonrió y dijo: hay que admitir que los Shinigami tienen el mejor estilo. Y en este mundo, el estilo influye directamente en la eficacia del combate. 8. Fin de este capítulo. Capítulo extra en 300 Power Stone. Comentario 13 comentarios. Votar.